Esto es Panorama Acción Reacción. ¡Wow! La incompetencia mata, los bulos matan, las mentiras matan, las negligencias matan, la desinformación mata, la inexperiencia mata, la mala política mata, la dana mata, la corrupción mata, los irresponsables matan. 130.000 personas no se equivocan. Necesitamos unidad y profesionales, porque lo contrario mata. A 5.494 kilómetros está Bakú de Sevilla. No sé cuánto tiempo se tarda, pero de luego en autobús no se puede ir hasta Azerbaiyán. Allí tenemos un enviado especial que hoy aporta algo mucho más especial, que es otra compañera, como decía antes mi buen amigo Daniel, que es una fuera de serie. Pero fíjense lo que ha hecho la pandemia: reunir a un grupo de veteranos y a un grupo de seniors y a un grupo de profesionales. Hacerlo, bueno, hasta veo por ahí al presidente que tiene ese colar. Hacerlo para hablar de algo tan importante como lo que está pasando en el mundo, porque vamos a ver, esto no es un hecho natural, es una catástrofe climática. Y la dana, según tengo entendido, puede darse en cualquier punto según las condiciones meteorológicas. Y es extremadamente difícil de prever su evolución. Entonces, yo creo que podemos empezar por quien tiene que saber mucho de lo que pasa, porque vive allí en Valencia. Y Dani, pues Daniel López Marijuán, supervisor de Infraestructura Científica. Vamos a ir dando la bienvenida y comentando quiénes son cada uno de nuestros intervinientes, pero muy rápidamente porque hay cosas que contar. Sí, rápido con las presentaciones. Bueno, yo soy Daniel López Marijuán, llevo el área de residuos aquí de Cambio Climático en Andalucía, y me acompañan mis compañeros Carlos Arribas, que lleva también el área de residuos a nivel estatal, y nuestros dos emisarios plenipotenciarios en Bakú, que son Javier Andaluz, que es el responsable de energía a nivel confederal, y nuestra secretaria, que es también Carmen Duce. Están allí en Bakú precisamente, ¿no?, que nos va a contar las cuestiones de plenísima actualidad, ¿no? Bueno, pues hemos elegido a un concejal hiperactivo en las redes sociales, muy eficaz por otra parte, y que además es el azote, dicen, de la actual alcaldesa de Jerez, que es presidenta de la FEN. Da ejemplo a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias de temas relacionados con el cambio climático. Ahora lo veremos. José Antonio Díaz, bienvenido. Buenas tardes. Luego, yo creo que una de las personas a la que hay que decir que cuando un periodista dice que admira a otro, lo hace de verdad. No lo hace por peloteo, porque no esperemos nada a cambio, y no lo hace porque tenga que hacerlo porque alguien se lo diga, sino porque lo siente de corazón. Y hay mucha gente que sentimos con fuerza y con cariño a Javier Aroca cada vez que expone sus argumentarios, aunque a veces sea el último de Filipinas, a veces es la avanzadilla de lo que luego al final vamos pensando todos y a la conclusión a la que vamos llegando todos. Le vemos por muchas tertulias, en esta está haciendo un hueco de camino de un lado hacia otro, y Javier Aroca pues tiene una larguísima trayectoria política, también profesional, y ahora yo diría de combate, porque esto es un combate a muerte contra la mediocridad y contra el desastre. Bienvenido, Javier. Buenas tardes y un placer compartir con ustedes este momento, ¿no? Y añadir una cosa más a lo que acabas de decir, ¿no? También tuve una experiencia administrativa en el gobierno de Andalucía, precisamente en turismo, y allí tuve el privilegio y la responsabilidad de acometer el desarrollo de la ley de turismo. Y en ella varios decretos que comprometían el papel del gobierno en la defensa del medio ambiente y sobre todo del territorio. Y os podría contar, a lo mejor un día lo comento porque ya han pasado suficientes años para no comprometer demasiado a la gente, las dificultades que tuvimos, por ejemplo, en el desarrollo del decreto de campings, el desarrollo del decreto de hoteles y sobre todo algo fundamental que no llegó luego a ver la luz porque los que nos sucedieron políticamente en el empleo pues no lo tuvieron a bien, como fue algo que encargamos a los mejores especialistas del momento, que fue el plan de defensa del litoral, en este caso centrado en el litoral andaluz, costasoleño, ¿no?, azotado por la dana nuestra, ¿no? Y os puedo decir que si se hubieran llevado a cabo las medidas correctoras necesarias en función de aquel dictamen de los expertos,
muchas de las cosas que están ocurriendo hoy se hubieran evitado, entre otras cosas porque se establecían límites para la construcción de edificios, sobre todo hoteles cerca del litoral, se establecían medidas para no poder construir en zonas inundables que bien afectaran al establecimiento de camping o otras instalaciones de carácter turístico, y que no se produjera, como ahora se está observando, incluso por gente que no es experto, como lo verdaderamente importante que lo que está ocurriendo es que llueve sobre mojado. En este caso podría decir que llueve sobre inundado, porque la mayoría de los territorios que se están inundando o que están sufriendo las peores consecuencias de la catástrofe son aquellos que están situados en la naturaleza, digamos, invadida. Los torrentes, las rieras, las torrenteras, las ramblas, los ríos, las zonas de expansión inundables. Si uno ve, por ejemplo, como yo he tenido la suerte de ver en directo y de manera privilegiada lo que es el cauce del Guadalhorce, desde arriba de la sierra hasta abajo al mar, y ver dónde se están produciendo los peores estragos de la Dana en Málaga, uno se puede imaginar hasta qué punto la mano del hombre es en una buena parte la responsable de los daños que estamos sufriendo. La naturaleza es lo que es, pero la naturaleza la está perfilando el hombre, y el hombre es muy responsable de lo que está pasando actualmente, de lo que nos pasa actualmente. La visión... Perdón por alargarme, pero alguien se No, lo pero tenía. ha sido genial porque nos ha dado pie a otra tertulia seguramente muy breve espacio de tiempo. Lo que sí es cierto es una cosa, que se dan datos que indican que donde todos los problemas son los mismos, es decir, la pasta. 1.000 millones, he leído esta mañana en un informe que se ha difundido en Bakú, es lo que necesitan cada día los países en desarrollo para paliar los efectos del cambio climático. 1.000 millones cada día. Y no veo yo muy animados a los países que están representados con algunas sonoras audiencias y ausencias dispuestos a poner tanta pasta para paliar los problemas de los más pobres. Creo que por ahí van los tiros, ¿verdad? Así que adelante, Bakú, nuestros compañeros de Ecologistas en Acción. Y a una cosa, Javier, haznos los honores de presentarnos a tu compañera. Bueno, mi compañera y actual coordinadora de Ecologistas en Acción en ese trío de coordinación Jefa. general. No la quiero llamar jefa porque en Ecolo cuanto más jefe más pringao. O sea, esto es muy así, pero además ella es una gran conocedora precisamente de qué respuestas se tiene que dar desde las ciudades. Además lleva un proyecto que para nosotros es muy importante y que tiene que ver más con la mitigación, que es el tema de las zonas de bajas emisiones, las ciudades limpias, sobre todo en cuestiones de movilidad. Que entre ellos contamos un poco cómo está en Bakú en los temas de financiación. Pues vamos ahí, estáis en la cumbre climática y es lo que nos importa. ¿Qué pasa? ¿Qué se cuece por ahí? Pues está la cosa complicada, bastante complicada, y estamos intentando, bueno, desde luego todos los colectivos, todas las activistas que hemos llegado aquí, de Ecologistas en Acción, somos un equipo de 4 personas. Ha habido algunas activistas que sí que se han pegado palizón para llegar hasta Bakú en autobús, y mira que está lejos. Y lo que está poniéndose sobre la mesa precisamente es eso, la necesidad de ampliar de manera sustancial y primero de garantizar y cumplir con los compromisos que ya son antiguos y ya hace muchos años que los países acordaron estos compromisos de financiación y no se están cumpliendo. Y luego ampliarlos, porque ya se está viendo que es financiar la mitigación, la adaptación y ya las pérdidas y los daños, como hemos visto ya directamente muy cercano. Que ya el cambio climático es una cuestión, desgraciadamente en muchas zonas del planeta llevan mucho tiempo denunciando eso, que para ellos ya es una cuestión de pérdidas y de daños. Y lo que estamos viendo son fundamentalmente bloqueos, mucho intento de tratar de desviarlo hacia créditos, hacia deuda, hacia mecanismos privados de financiación, y eso es lo que estamos intentando denunciar y tratar de amplificar y conseguir que la financiación sea suficiente, que sea pública y que sea, con garantías.
Climate finance is not charity, it's an investment. Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. Y por haceros una actualización de qué está pasando, un poco el salseo, que diríamos. Las noticias son muy preocupantes, es decir, veníamos a una cumbre donde esperábamos que los países que son más responsables históricamente en las emisiones dieran un paso adelante. ¿Qué significa ese paso adelante? Que pusieran más dinero sobre la mesa. ¿Cuánto? Pues probablemente multiplicar por 10 lo que se tiene que poner o lo que actualmente estamos poniendo. ¿Qué hemos visto en las últimas horas? Pues varias cuestiones. Primero, que el trabajo que se ha llevado durante estos últimos 3 años en diálogos y demás, el primer día lo han tirado literalmente a la basura, han dicho esto no nos vale y han iniciado el proceso de cero, esperando que en 15 días sean capaces de hacer lo que no han sido capaces de hacer durante 3 años. Y lo que estamos viendo ahora sobre todo es que nos están quitando el espacio y el acceso a los observadores de la sociedad civil. Acaban de tener un encuentro muy importante los técnicos climáticos para hablar de esa financiación. Esos encuentros generalmente podemos ir a escuchar y a ver cuáles son las posiciones de país, y como está tan tenso y vamos a ser claros, en el fondo hay muchos países del norte global que lo que no quieren es que nos enteremos que no están haciendo lo que deberían hacer y quieren seguir predicando que son auténticos líderes cuando no lo son. Nos han expulsado completamente. Y sabemos por razones internas que hay países como por ejemplo Estados Unidos que ya escudándose en la próxima administración de Trump, aunque sigue estando Biden en las negociaciones, pues vienen a decir que a ellos les van a dar igual los números porque son muy conscientes de que se necesitarían del entorno, ¿no? Vamos a hablar de números, a 5 trillones anuales de financiación, es decir, 5 millones de millones anuales desde el norte al sur global en adaptación, en mitigación, en transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que en estos momentos el único compromiso es de 100.000 millones, es decir, hay que multiplicar por 50, y lo digo bien, por 50 la financiación climática. Han dicho que es tan elevado, hay tantos números que no están dispuestos a poner ese dinero sobre la mesa. A pesar de que anualmente nos gastamos, por ejemplo, 2,6 millones de millones en la industria militar, o los países proponen que la OTAN pagar un 2% de nuestro Producto Interior Bruto en la OTAN, parece que los gobiernos están muy dispuestos a financiar la industria de la muerte como la industria militar y absolutamente nada dispuestos a hacer esas reparaciones históricas y esa adaptación al clima, porque en el fondo lo que estamos hablando es de cómo nos preparamos para eventos como las Danas que estamos viviendo en Valencia y que estamos viviendo en Málaga. Y si para nosotros las pérdidas son multimillonarias, las muertes se cuantifican en centenares, ¿qué pasará en un país del sur global que apenas tiene acceso a absolutamente nada de esto, ¿no? Y esto es verdaderamente lo que estamos ahora mismo peleando en Bakú toda la sociedad civil internacional. Ayer el secretario general de la ONU, Guterres, dijo que, parodiando un poco el título de la canción, estamos en el final de la cuenta atrás, que ya no está, que no hay tiempo, prácticamente, que no hay tiempo, que hemos sobrepasado lo que ya estamos al socaire de lo que quiera el destino, de lo que quiera la naturaleza. Y claro, lo que quiere la naturaleza es que el ser humano actúe de forma honesta y de forma ajustada y en defensa de los intereses generales. Y Carlos Arribas, que está en Valencia en este instante, es responsable del área de residuos de Ecologista de Nación, lo ha advertido por activa y por pasiva. No se encauzó, se dejó construir los cauces y sobre todo lo más importante, es un desastre la clase política dirigente en este instante en Valencia. Y no se sabe si el cambio climático mata. Yo creo que lo tengo claro, que mata, claro que mata. Lo que no sé si hay algunos políticos que también matan. Y esto es muy grave. Tal como lo vemos desde fuera, Carlos, ¿tú cómo lo ves desde dentro, pisando el barro? Bueno, sí, yo diría que no solamente el cambio climático mata, sino el negacionismo mata, ¿no? Palabras que dijo el presidente del gobierno y que se han demostrado ciertas en este episodio de la Dana, ¿no? Yo quiero fijarme en un detalle, o sea, el día 29, el señor Mazón, 29 de octubre, el señor Mazón, en su agenda, que no la modificó en absoluto, tuvo al final de la mañana una reunión con sindicatos y patronal para plantearles el tema de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 2025, ¿no?
Y parece que surgió en ese tema, o sea, en esa conversación, el tema de que se había establecido ya la alerta roja por parte de la Confederación a las 7:30 de la mañana y que la Universidad de Valencia había cerrado sus puertas para todos los estudiantes, lo cual ha salvado la vida de 2.000 estudiantes que ya no se desplazaron a la Universidad de Valencia desde las comarcas afectadas por la inundación, o sea, aproximadamente 2.000 personas. Y el comentario del señor Mazón respecto a este cierre de la Universidad de Valencia fue que era una exageración. Es decir, era perfectamente consciente de que había un problema y consideraba que la postura, en ese caso, de cerrar las puertas, que ya fue adoptada por la Universidad de Valencia a la noche anterior, porque la noche anterior ya había indicios de que venía una buena, ¿no? Una gorda. Cerró las puertas de la universidad, los profesores no asistieron, los alumnos tampoco. Y ese comentario ya denota la postura del negacionismo. O sea, el negacionismo está clarísimo que no quiere oír hablar de cambio climático, no quiere oír hablar de la Agenda 2030, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Todo eso es para ellos un anatema, o sea, algo que no es lógico que se pueda defender porque ellos niegan en absoluto eso, ¿no? Entonces, claro, el negacionismo mata porque no adoptar las medidas de precaución que se deberían haber adoptado y que hoy se están adoptando en Andalucía, según vemos en los medios de comunicación, ¿no? Y de forma exitosa, porque no ha habido, que sepa yo, no ha habido ninguna pérdida humana, ¿no? Al contrario de lo que pasó en Valencia, que es triste que la gente que se estaba muriendo a las 6 de la tarde, ¿no? O que estaba agarrada a un árbol, o que estaba encima de un coche, viendo pasar el agua, y que ha estado horas, O en horas. un carrito de inválidos, una Sí, persona sí, mayor. sí. Y que ha estado horas, ¿no? Aguantando el chaparrón y aguantando la riada. Bueno, reciba el aviso a las 8:11 de la noche. Además, hay que tener en cuenta que ese aviso, si lo leéis bien, porque se ha publicado en los medios, el aviso hace referencia a que va a haber lluvias intensas, lo cual era falso. Es decir, el riesgo no fue por lluvias intensas en la comarca del Norte a Sur. El riesgo fue de un desbordamiento de barrancos y de un verdadero tsunami, un tsunami que era una ola inmensa que fue avanzando a toda velocidad. Y yo quería comentar que esa ola inmensa que hemos visto también en las imágenes de las televisiones, ¿no? Que estaba encabezada por residuos, por caña, residuos vegetales, etcétera, y que los negacionistas han dicho que eso es lo que provocó los mayores daños, lo cual es absolutamente falso. Es decir, que los cauces se limpien esmeradamente para que no tengan nada de vegetación, no es garantía precisamente de que una inundación pueda causar daños. Todo lo contrario, los científicos lo que dicen es que la vegetación lo que hace es absorber el agua, filtrar el agua y reducir el embate del agua. Y los residuos, que nosotros no defendemos las cañas, porque las cañas son una vegetación invasora, es una vegetación invasora, o sea, que se vivían en las cañas nos parece muy bien, pero que se sustituye por vegetación autóctona, ¿no? Entonces, que haya arrastre de cañas no es peligroso, porque lo que hace es disminuir la velocidad del agua. O sea, esa abundancia de cañas, que son las que hemos visto en las imágenes, los negacionistas están diciendo que la culpa la tenemos los ecologistas, que estamos impidiendo la limpieza de los cauces, lo cual es absolutamente falso. O sea, estamos defendiendo que haya vegetación en los cauces, pero vegetación no invasora, sino vegetación autóctona. Y mientras tanto, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, a la sazón alcaldesa de Jerez, activaba un botón, bueno, no sé si lo activaba ella, o daba la orden, porque aquí no estaba en Jerez durante varios días. Esa es la historia que nos ha contado José Antonio Díaz. ¿Cuál es la singularidad de lo que pasa en Jerez? Bueno, yo antes de nada quiero decir que la madre naturaleza nunca se equivoca. El ser humano ha invadido su espacio vital y lo hemos visto pues en zonas inundables. Yo he sido delegado de urbanismo en estos últimos 4 años de gobierno socialista en nuestra ciudad, en Jerez, y realmente el impulso
urbanístico se produce en los años 60. Aquí en Jerez, por ejemplo, la zona del río Guadalete fue ocupada por esos nuevos pueblos, esas nuevas pedanías de colonos alrededor de la agricultura. Y es el caso que hemos tenido en el río Guadalete, que se desbordó por una mala gestión de la Junta de Andalucía, porque no actuó de manera preventiva, teniendo un pantano como el de la presa de Arco a 13,88, que prácticamente estaba al 96% de capacidad. No actuaron de manera preventiva. Pero quiero reivindicar la política, porque la política hay buenos políticos y hay malos políticos, al igual que hay periodistas buenos, periodistas malos, y en todas las profesiones. Creo que el flaco favor que estamos haciendo, y yo lo he visto, por ejemplo, en las noticias, sobre todo también en las tertulias, concretamente ayer en Cuatro, me daba un poco de pereza ver a un eurodiputado resabiado que difunde la desafección política, cuando creo que ahora es cuando más necesitamos la política y cuando más necesitamos el periodismo libre, independiente, que cuente los hechos de manera objetiva, porque ya tenemos en las redes sociales, tenemos ya a los youtubers que desinforman, porque entiendo que la Dana mata, que también hemos dicho que el negacionismo mata, pero la desinformación también mata. Mata desde el momento en el que una sociedad que está enferma, por las redes sociales, que van asumiendo esos bulos, esas noticias falsas, que al final pues, genera el negacionismo. En concreto, ¿quién le dio el botón? En el Ayuntamiento de Jerez hay un paralelismo con Valencia, ocultado en los medios de comunicación de nuestra ciudad, porque la presidenta de la FEN, senadora y alcaldesa de Jerez, en sus ratos libres, pues la alcaldesa, cuando hace 2 semanas se inundó Jerez, que salió en todos los medios de comunicación, estuvo el lunes, el martes, el miércoles en Madrid. Jerez se estaba inundando y no había capitán al mando de la gestión de las emergencias que se produjo, la emergencia que se produjo en nuestra ciudad. Aquí no activó nadie el mando porque no se puso todos los efectivos en la calle, y hay un paralelismo con el presidente de la Generalitat, porque la alcaldesa estuvo desaparecida 3 días. La alerta que se emitió por la Junta de Andalucía fue 5 horas más tarde de que la ciudad se inundara. No se decretó el cierre de colegios y hubo una ausencia de decisión, que desde la incompetencia, lo mismo que ha pasado en Valencia, lo mismo que pasó en nuestra ciudad, porque aquí ha habido daños materiales, por suerte no hubo daños personales, porque evidentemente lo de Valencia fue algo inusual, no es comparable con lo de Jerez, pero demuestra la mala gestión política que tienen un cierto paralelismo con el Partido Popular en otros antecedentes históricos que hay en este país. Y creo que ahora se ha activado el plan local de emergencia ayer por la noche, un plan de emergencia local que en este caso es del año 2007. La normativa en Andalucía, el plan territorial, se modificó en el año 2023 y lleva 1 año y medio parado por parte del gobierno municipal, porque ni cree en las emergencias, en la protección civil, ni sobre todo en el cambio climático, aunque la presidenta de la FEN aparente que sí apuesta por combatir pues el cambio climático. Tenemos la zona de bajas emisiones que incluso no la ha implantado en nuestra ciudad. Prácticamente se la dejamos hecha y a día de hoy, 1 año y medio después de su gobierno, pues no ha implantado la zona de bajas emisiones en nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que en definitiva hay que hacer también una reivindicación de la política, porque estamos hablando de que hay quienes quieren que haya un caos, la desinformación, para tambalear los pilares básicos de nuestra democracia. Bueno, observador de la realidad, periodista ambiental. Trabaja más ahora que estaba en la segunda actividad
que cuando estaba en Canal Sur. Por lo menos eso dice él de vez en cuando por las mañanas. Yo creo que no es para tanto. Pero claro, notario de la actualidad, porque te he visto todas las notas y sé que analizas todo. Ezequiel Martínez, ¿cómo ves tú el ambiente? Pues bueno, dar la bienvenida a todos los participantes y voy a empezar por la última intervención de José Antonio Díaz. Estoy de acuerdo totalmente con él, con que efectivamente no debemos cargar las tintas y generalizar la actitud y el comportamiento de determinados políticos generalizándolo. Hay políticos buenos, hay políticos regulares y hay políticos malos y muy malos también. Pero hay que distinguir si desde el mundo del periodismo empezamos a desafectar a la población con los políticos, la democracia está en peligro. Por tanto, José Antonio Díaz, estoy contigo y creo que efectivamente desde los medios de comunicación, desde los políticos, la ciudadanía en general, debe diferenciar a unos políticos de otros. Y todos sabemos, con un poco de frente que tengamos, con dos dedos, sabemos quiénes lo hacen más o menos bien y quiénes lo están haciendo rematadamente mal. Yo estoy indignado en estas últimas horas, pero no salgo de mi asombro porque me voy indignando cada vez que veo una actuación de la oposición en España en este momento. Teresa Rivera es una de las ministras más valiosas que tiene este gobierno de Pedro Sánchez. Que se la haya propuesto para el tema de ocupar un lugar preponderante en la Comisión Europea me parece por parte del gobierno maravilloso. Que la oposición esté tratando de, como el calamar, sacar la tinta y para evitar y tapar el asunto de Mazón y Feijóo, que está implicado, porque Feijóo llegó allí a apoyar a Mazón y a arremeter contra el gobierno, cuando el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. Las comunidades autónomas, Javier Aroca lo sabe muy bien, porque defendemos la autonomía de Andalucía, claro que tenemos autonomía para ocuparnos de una DANA y para ocuparnos de emergencias climáticas, pero ¿qué tipo de emergencia climática defiende el señor Mazón y la Comunidad Valenciana y el PP cuando hace un año, menos de un año, retiraron la unidad de emergencia valenciana que aprobó el anterior gobierno de Ximo Puig? Ahí es donde se tenía que poner el acento. ¿Por qué retiraron ustedes aquella ley que podía haber proporcionado 1.000 efectivos humanos a la hora de afrontar esta DANA? Y no, el señor Mazón, en vez de pedir desde el primer momento, hay gente que le reclama a Sánchez que hubiera decretado la emergencia 3. Amigo mío, si hubiera decretado Sánchez la emergencia 3, la que le hubiera caído a la mundial, le ha caído a Teresa Rivera ahora en el Parlamento Europeo, fijaros, sin haber tocado nada, simplemente llamadas a Mazón y tener dispuesta a la UME y a todos los efectivos, y le están diciendo prácticamente que la están sentando ya en un banco en el banquillo de los acusados, pues imaginar, ¿no? Bueno, yo espero que Teresa Rivera salga para adelante y que Ursula von der Leyen, con criterio e inteligencia, que parece que la tiene, pues siga manteniendo en el puesto. Bien, dicho eso, hoy la activista sueca Greta Thunberg, compañeros que estáis en Bakú, ella está en Armenia y en la vecina Georgia montando, ella y muchos otros ecologistas y gente que naturalmente está peleando por defender o por luchar, mejor dicho, contra el cambio climático. En Armenia y en la vecina Georgia están planteando allí asambleas de cantidad de gente contrarias a que esta asamblea, esta COP29, se haya celebrado en Bakú. Según dice Greta Thunberg, y lo sabemos todos además, es inaceptable que los países continúen comprando recursos naturales a Azerbaiyán. Toda la economía de Azerbaiyán se cimenta en combustibles fósiles, ya que las exportaciones de petróleo y gas de la empresa petrolera estatal SOCAR representan cerca del 90% de las exportaciones del país. Lo que estamos haciendo con esta COP29 allí es blanqueando a un país que es muy emisor. Algunos datos más. Hablaban los compañeros desde Bakú, ¿no? Yo tengo por aquí los datos que se están manejando. Se manejaban 100.000 millones anuales en 2022 para mitigar y combatir el cambio climático. Ahora se está hablando allí de entre 194 y 366.000 millones de dólares anuales serían mínimamente necesarios para poder abordar el tema de mitigar el cambio climático. Y voy a ser breve ya, ¿no? Pero lo tengo aquí, es muy importante. El informe Draghi, por encargo de la presidenta Ursula von der Leyen, realiza un diagnóstico y señala que el proyecto europeo peligra por la pérdida de competitividad económica en los mercados globales respecto a Estados Unidos y China. Bien,
Tenemos aquí en España a un arquitecto, Fernando Prats, miembro del Foro Transiciones y Futuro Alternativo y de la plataforma Alianza Más Allá del Crecimiento, que plantea: estamos inmersos en un cambio de ciclo histórico, el antropoceno, y si no reformulamos urgentemente los paradigmas socioeconómicos, nos veremos abocados a un colapso civilizatorio. Nos hallamos ante una crisis sistémica, una policrisis que llama él, que afecta a los derechos humanos, la democracia, las desigualdades, la economía o la convivencia en paz. Y en esta crisis está en juego el desbordamiento de los límites críticos biofísicos de la Tierra. Fijaros la carga de profundidad que tiene, ¿no? La revista Lancet, en abril de 2024, publica que la salud planetaria está gravemente amenazada y que 9 millones de muertes prematuras anuales se relacionan con la contaminación del aire y del agua. Más de 3.000 millones de personas, somos algo más de 8.000 millones en el planeta, más de 3.000 millones se ven afectadas por la degradación de la Tierra y muchos millones de personas por enfermedades zoónicas, aumentos de temperatura, fenómenos meteorológicos extremos. Estos días, como sabéis, estamos sufriendo, y lo habéis mencionado ya, las consecuencias de las danas mortíferas que ya han causado más de 220 muertes. Pero recordemos que aquí tenemos ahora, por ejemplo, el virus del Nilo, aquí en el Guadalquivir, en poblaciones como Coria del Río, Puebla del Río, Palomares, etcétera, y que ya ha habido 8 muertos, 6 o 8 muertos. No me hagáis caso con no sé si son 6 u 8, pero ya es importante, ¿no? De manera que el informe Draghi, oiga, la temperatura del planeta se ha superado ya en más de 1,5 grados, que era lo que se preconizaba, lo que se pedía en París 2015. Ya estamos por encima. Hay quien apunta que podemos estar en algunas zonas del planeta en 3 grados más de temperatura. La elevación de la temperatura media del Mediterráneo en este tiempo, y el año pasado también, en 1 grado, grado y medio, con relación a octubre-noviembre, es la que está originando esa calentura y esa olla a presión que, comparado con las capas altas de la atmósfera, con ambiente muy frío, genera esa ciclogénesis explosiva, ¿no? Genera estas danas tan mortíferas, estas danas, ¿no? De manera que con todo eso, y luego ya, como decía también un compañero, las fake news, las mentiras, en este momento encontrar una verdad es como tratar de buscar una aguja en un pajar. O sea, ¿quién dice la verdad? La mentira se ha instalado en nuestra sociedad. Y la mentira y el negacionismo y aquella frase en Valencia de que el pueblo solo salva al pueblo, eso es dinamita pura contra los cimientos de la democracia. El pueblo, amigos del mantra, el pueblo somos todos, somos el Estado, somos los bomberos, la UME, el ejército que estuvo allí, que está allí todavía, más de 8.500 efectivos, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las ONGs, por supuesto, y desde luego, a mí de toda esta crisis, ¿sabéis con qué me quedo? Y lo tenéis todos en la cabeza y en el corazón, con la solidaridad de los españoles. La solidaridad de la gente que, armados de palas, de escobas, de botas y de medicamentos y bolsas con agua para las criaturas que estaban sufriendo, se han plantado en Valencia y siguen plantándose allí, dando cara y ofreciendo un ejemplo al mundo de solidaridad, que es lo que teníamos que exportar. La solidaridad de muchos españoles ante una tragedia como esta. Y la indecencia de los periodistas con argumentario que no han pisado para ahora todavía el escenario del drama de Valencia. La indecencia de los políticos también que siguen manteniendo una posición. En fin, Javi, tú te bates el cobre en tertulias donde tendrías que entrar seguramente como un caballero armado, porque los mandables corren por todos lados. Pero ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes de la indecencia? Bueno, pues yo creo que en nuestro caso, yo creo, o sea, quiero hacer una pregunta muy clara que yo creo que Javi, la pregunta se la hacía Javier Aroca, pero ya que estás... Venga, yo que como somos los dos Javi, yo primero quiero sumarme a algo que ha dicho José Antonio y después Ezequiel, ¿no? Cuidado con la dana climática, que es muy importante. Cuidado que la dana climática no nos arrastre a la dana política y a la dana del postureo. Y me explicaré. La dana política es la que pretende convencernos, y hay gente muy sutil que es capaz de hacer esto muy bien, de que la política no sirve, y prácticamente pretenden retrotraernos a la época de una sociedad precapitalista y bucólica, ¿no? No, claro que la política sirve, que la política precisamente es la que tiene que combatir lo que está pasando,
y los ciudadanos lo que tenemos es la responsabilidad, primero, de elegir buenos políticos y segundo, de exigir responsabilidades a todos los políticos, a los buenos y a los malos. Pero cuidado, no entremos en la dinámica de que la política no sirve y de que la política, en fin, está afuera y además es la culpable de todo. No, la política es necesaria y la política está sirviendo. Porque, claro, a mí me sorprende e incluso me hiere un poco cuando se dice el Estado, el Estado. El Estado. Es que el Estado no es el ejército, es que el Estado, Ministerio de Defensa, es que el Estado no es la policía y la Guardia Civil, el Ministerio del Interior, es que el Estado no es el Ministerio de Transporte, que está incluso descubriendo a un ministro que está adquiriendo perfiles excepcionales de eficacia, me refiero, incluso de simpatía, ¿no? Alguna gente que le caía antipático, ahora resulta que se ha convertido en una especie de icono de la simpatía y de la eficacia, ¿no? La verdad es que las imágenes que ofrece de manera cotidiana son absolutamente impresionantes sobre la eficacia y la importancia del Estado. Por supuesto, voy a hablar también del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Administraciones Territoriales, y fijaros que ninguno de los entes estatales de los que estoy hablando me estoy refiriendo a la comunidad autónoma, que también es Estado. Salvaría, por supuesto, a los ayuntamientos, que están dando una gran lección también de eficacia y de voluntad y de compromiso con la sociedad y con la democracia. Aquí quien está fallando, y hay que decirlo claramente, es una institución muy concreta, que es la Generalitat de Cataluña. Perdón, de Valencia, es la que está fallando, y la que está fallando y sus dirigentes. Cosa que, por ejemplo, parafraseando y con algunas excepciones, como por ejemplo el alcalde de Málaga, no está ocurriendo en Andalucía. No he escuchado al gobierno de Andalucía quejarse de colaboración y de cooperación, de ningún rasgo de ineficacia del papel que nos toca constitucionalmente, de que cada uno cumpla con su obligación y que a cada uno se le pueda exigir su responsabilidad en los 3 niveles competenciales que hay en el Estado español. Por tanto, cuidado con denostar a la política, cuidado con denostar a los políticos, cuidado con meterlos a todos en el mismo saco, porque esa es la antesala de la autocracia y la antesala de una política trompista y que esquiva la política, y la política en el sentido aristotélico de la palabra, esa sí que nos salva. Le pongamos el título de pueblo, le pongamos el pueblo en nombre de lo que sea. Después está la dana mediática. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, porque a partir de esta dana nos está llegando, bueno, nos están metiendo por un tubo todo el colero y toda la mierda informativa que nos llega. Y cuidado también, porque parece que hay un interés, hoy está en el candelero, de que todo lo malo que nos llega mediáticamente nos llega por las redes sociales, nos llega por aquí. No, no, no. La mierda está instalada mediáticamente en nuestro país y prácticamente en todo nuestro entorno democrático a través de todos los medios de comunicación. También la prensa de papel, también la prensa radiada y la prensa televisada. Hay medios de comunicación que aparentemente son solventes, serios y rigurosos, que se están comportando de una manera miserable y antidemocrática. Y denunciémoslo, digámoslo. Y hay periodistas que son auténticos mercenarios de la mentira, que parece que por tener un carnet de periodista y por llamarse periodista tienen una misión histórica y desde luego incluso hasta divina en nuestra sociedad, porque se sienten los únicos depositarios del camino de la verdad y de la democracia, y después están demostrando su auténtica miserabilidad y ser auténticos mercenarios de la mentira, del engaño y del asalto al poder por medidas no democráticas. No voy a entrar en el tema de Teresa Rivera y cómo se ha hecho mi compañero Ezequiel, porque todo el mundo lo sabe ya suficientemente. Pero quiero advertir de otra cosa también. Es verdad que Bakú es muy importante y que es muy importante abundar en todas las instancias, digamos, macro de este combate, ¿no? contra la crisis climática en todos los estamentos. Pero hay una visión. Bueno, lo voy a decir que es micro, pero para que me entendáis, no por hacer categorías de macro y micro, sino para que me entendáis, y que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Si al mismo tiempo de todo lo que está pasando resulta que el gobierno de Baleares insiste en que va... Te hemos perdido la voz. Te has silenciado, Javier.
sin querer. Determinadas urbanizaciones y construcciones en zonas inundables en las Islas Baleares. Si seguimos insistiendo, he visto recién un mapa porque mi familia vive en Torrent, en Valencia, y por tanto conozco aquella zona bastante bien. Vi mapas superpuestos de una agencia cartográfica española que es extraordinaria, oficial, sobre zonas inundables y sobre el propio mapa de aquella zona, y de luego se ponen los pelos de punta en cómo y dónde se ha construido en aquella zona y cómo en dónde no solamente se han construido viviendas, sino que también se han edificado infraestructuras básicas en zonas absolutamente inundables. Los que conocemos Málaga, y aquí hay bastante que la conocemos, sabemos también dónde está afectando mayoritariamente la dana en la provincia y todas las comarcas ribereñas de Málaga, en zonas perfectamente inundables. Hay un compañero, soy varios, que soy de Jerez, y también sabréis lo que estoy hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de la cuenca del Guadalete y todo aquello, y donde se está construyendo, y donde los gobiernos, tanto municipales como autonómicos, siguen legalizando viviendas. El caso de Sevilla, ya que habéis hablado varias veces de Sevilla, y yo soy de Sevilla, pues es también trágico. Es que el alcalde de Sevilla, a pesar de que al principio pegó una cojeta, pues han debido de tirarle las orejas, pero ahora nos dice claramente de que no se va a proceder a la urbanización de la dehesa de Tablada, que es una zona catalogada y visiblemente, incluso a la vista de un mero observador no ilustrado, de que es una zona inundable. Y que es necesaria para una ciudad como Sevilla, pues, por su inundabilidad precisamente, pero también por ser un pulmón. Creo recordar y que cada uno, en fin, recupere los pensamientos como quiera, que incluso en un momento determinado se pretendió que la Feria de Sevilla se instalara en el Charco de la Pava, que es la orilla del río Guadalquivir, una zona perfectamente inundable. Que se llama charco por eso, precisamente, ¿no? Sí, pero quiero decir con esto, y termino, de que no nos olvidemos de lo que tenemos a pie de explotación. Es decir, lo que está pasando en nuestros ayuntamientos, en nuestros municipios, en la zona de política más próxima, en todo, por ejemplo, la turistificación, todo influye en la agresión que el ser humano está experimentando contra la naturaleza, que forma parte de nuestro propio metabolismo. La naturaleza y el ser humano formamos parte de lo mismo. Y claro, extraemos nuestro beneficio de la naturaleza, cambiamos nuestra forma de producir para adaptarnos precisamente a ese beneficio y después le devolvemos nuestros excrementos. Y estamos creando ahí un círculo vicioso que hace que cuando llueva, como he dicho antes, no solamente llueva sobre mojado, sino llueva sobre nuestra mala planificación y sobre todo aquello que estamos haciendo que no nos permite responder a los grandes retos de la naturaleza. Es verdad que desde el punto de vista de ese macro tenemos que luchar para combatir el cambio climático, pero al mismo tiempo que combatimos el cambio climático tenemos que combatir a pie de terreno todo aquello que se está haciendo que nos impide el responder a estas grandes catástrofes en mejores condiciones. Si, por ejemplo, no se puede contestar en Málaga, en toda la cuenca del Guadalhorce, incluso de Guadalmedina, ¿quién no iba a decir que Guadalmedina se iba a desbordar? Los que pasamos por Málaga una vez sí y otro tampoco, y otro también. ¿Quién no iba a decir que el Guadalmedina se iba a desbordar? Pues está desbordado, y el Guadalhorce es lo mismo, pero es que cuando esto seque, porque va a escampar, y va a secar, y podremos pasar por Campanilla, por Benítez, por todas estas comarcas y zonas y barrios de Málaga, y cuando veamos aquello nos preguntaremos ¿cómo diablos todavía el ayuntamiento y los responsables van a seguir permitiendo construir en este sitio tanto vivienda como infraestructura de cualquier tipo, incluidas las viarias y ferroviarias? ¿Y hasta cuándo vamos a aceptar que el territorio, la planificación urbanística, sea fuente de avaricia y de depredación? Porque si no combatimos todo al mismo tiempo, desde luego, como especie, tenemos muy poco futuro. El mundo no se va a acabar por culpa nuestra. Los que vamos a acabar por culpa nuestra somos nosotros. El mundo va a seguir existiendo, pero sin nosotros. Resumen, punto y resultado, ¿cómo va el partido, Daniel López? Bueno, aparte de lo que están diciendo mis compañeros, yo tendré que decir que no solamente, digamos, el negacionismo y las malas políticas matan, también lo que mata es directamente el retardismo, ¿no? Y el procrastinar, por así decir,
las políticas que son públicas y que son necesarias, ¿no? En el caso de Andalucía lo tenemos claro, Javier. Por ejemplo, ahora está en información pública la nueva ley de montes andaluza. Plantea directamente privatizar monte público en el caso de que haya algún tipo de iniciativa privada. Lo que creíamos que era una conquista ya, vamos, era ya indeleble. Sin embargo, viene el PP y viene, digamos, a retrotraernos, por ejemplo, a épocas ya pasadas, ¿no? Es decir, directamente esa política de privatizarlo absolutamente todo y de desregularizarlo, nos pone prácticamente al pie de los caballos, es decir, nos deja directamente inermes frente a lo que son prácticamente, digamos, el poner beneficio privado por encima de lo que es el bien y el interés público, ¿no? Y más en concreto en esta situación, ¿no? Y luego también es muy negativa, no solamente las políticas de retardar o de aplazar los problemas, sino las políticas del postureo, que tú también has dicho, Javier. Es bastante indecente, por ejemplo, que vayan, en principio pretendan ir 20 emisarios de la Junta de Andalucía, han dejado de ir justamente por ser encontrados, han topado con la Dana en Málaga, a la cumbre de Bakú, pregonando un plan andaluz de acción por el clima que es absolutamente una falacia, es una auténtica impostura. Es decir, no hay ningún tipo de medida ni de reducción de emisiones, ni de mitigación y adaptación al cambio climático, y prácticamente lo que plantea como política climática para Andalucía es solamente la mercantilización directamente de los intercambios de emisiones. Es decir, el SACE, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, yo sigo contaminando, pero compro, invierto, por ejemplo, para repoblar ahí una zona forestal o para recuperar una zona húmeda. Es una auténtica perversión, por ejemplo, de lo que debe ser una auténtica política pública, efectivamente, de, digamos, prepararnos de forma resiliente, porque quizá esta palabra tan de moda, frente a lo que son los embates del cambio climático, que van a ser más intensos, más frecuentes y más destructores, ¿no? Entonces, la política, digamos, de estos malos políticos que nos mal gobiernan, digamos, nos pone directamente en una situación de debilidad y de vulnerabilidad, no solamente por los estragos del cambio climático, sino también por los estragos de unos malos políticos que anteponen, ya digo, el interés privado sobre lo que es la defensa del bien público, ¿no? Y esto, desgraciadamente, va a venir a peor y a más, pues por, digamos, toda la ola reaccionaria que nos viene directamente ya no solo de Europa, sino del mundo, ¿no? Tenemos directamente una von der Leyen prácticamente secuestrada por las fuerzas de ultraderecha, tenemos a un Trump que es absolutamente indescriptible y completamente incontrolable, y evidentemente o hay una movilización realmente de la sociedad civil, es decir, de los grupos organizados, o si no realmente la vamos a pasar canuta, ¿no? Y ya peligra no solamente nuestra propia, digamos, estabilidad, sino incluso nuestra propia vida, ¿no? Estamos viendo que las danas, por ejemplo, cuando no nos preparan para ella de forma preventiva, evidentemente nos dejan en una situación, digamos, de ser víctimas, ¿no? Entonces, los culpables son ellos, los que retrasan la adopción de medidas, los que tergiversan y plantean alternativas que son absolutamente tramposas y que son una auténtica estafa, y los que en definitiva, digamos, secuestran la voluntad popular, ¿no? Por esa supuesta representatividad, porque tiene una mayoría absoluta o relativa, ¿no? Y estamos en una situación realmente muy lamentable, ¿no? Y también tiene razón Javier, no solamente hay que, digamos, incidir a nivel global o a nivel macro, pues es tan importante estar en Bakú y hacer la presión mínima que nuestros efectivos puedan, por ejemplo, ya realizar, sino evidentemente a nivel local y a nivel regional hay que actuar de forma contundente, es decir, tenemos que actuar en la cercanía y desmontando y desvelando la falsedad, por ejemplo, de estas malas y falsas soluciones, ¿no? Que nos trae esta clase política absolutamente indecente, ¿no? Que en muchos casos, ya digo, nos mal gobiernan. Gracias. En Bakú tenemos a 4.500 kilómetros a los compañeros que tienen un punto de vista muy claro sobre esta historia. Yo les pregunto, para que inicie un poco el debate, ¿se huele el nuevo orden mundial que apunta lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar después de la cumbre? ¿A dónde van a ir? ¿Van a ir a otro país como Azerbaiyán? ¿Va a adoptarse algún tipo de resolución? En fin, se huele el nuevo orden mundial, porque el nuevo orden mundial a mí no me gusta. Se huele y muy mal, o sea, y muy a basura y a ponzoña. Argentina acaba de retirar a Milei en la delegación, lo cual nos deja en una situación bastante complicada para avanzar negociaciones. Trump también da para atrás y precisamente los Estados Unidos, que son los mayores responsables de la emergencia climática, pues no están poniendo el dinero sobre la mesa. Y bueno, sí que hacer una reflexión final, ¿no? También precisamente de que una de las misiones fundamentales en eso de lo que creemos que tiene que ser es precisamente que es muy difícil, y ojo, cuida con el eurocentrismo, ¿no? De interpretar el norte global como si fuera el mundo. Nosotros tenemos una serie de capacidades que muchos países no tienen del sur global, y por eso esta cumbre es tan importante, ¿no? Más allá de la presidencia,
que rechazamos y venimos mucho tiempo publicando y haciendo contranarrativa para señalar lo malos que son, no podemos olvidar que estas cumbres es la única forma de sentar cara a cara a pequeños estados que en esa geopolítica mundial nadie los tiene en consideración, como los pequeños estados insulares o las pequeñas islas que desaparecerán para que le digan precisamente a sus colonizadores, a sus opresores poner dinero. Y solamente se puede hacer a través de un marco global de negociaciones en la que estén representados los países, porque quien se sienta aquí es quien representa en nuestros estados más o menos democráticos en democracia, en otros menos, pero son quienes representan a los países y quienes agregan esa representación de país, ¿no? Con lo cual, ojo, cuidado con entender cuál es nuestra responsabilidad, qué capacidad tenemos nosotros en un norte global privilegiado donde podemos hacer patrulla solidaridad y construir las cosas de otra forma, apostar por el decrecimiento, y otros países que viven en situaciones donde lo que requieren es que estos fondos se pongan sobre la mesa. Dicho lo cual, chicos, lo sentimos mucho porque precisamente vamos a hacer una acción en estos momentos, con lo cual tenemos que desconectar precisamente para decirles a todos esos grandes líderes políticos que dejen de financiar las guerras, financien la vida y pongan esa financiación necesaria climática y esas reparaciones climáticas que el norte global le debe al sur global. Gracias, Javier. Está la coordinadora y no quiero que se vaya, chicos. no quiero que se vaya sin que nos mande un mensaje claro para la gente joven, porque la gente joven vuelve a estar interesada por la ecología, por el medio ambiente y por la defensa de los intereses generales. Bueno, eso lo percibo yo. ¿Qué dejas como mensaje que nos debe quedar ahí flotando en el ambiente? Bueno, desde luego las activistas, la gente más joven, y no solo las activistas, sino también las delegaciones, lo que nos están demostrando y enseñando aquí en la cumbre es su absoluto compromiso, su claridad, su conocimiento de la situación, porque es lo que van a vivir, lo que están viviendo. Yo creo que sobre todo lo que tenemos que hacer la gente más mayor es escuchar, dar espacio y facilitar precisamente, tratar de apoyar todas las acciones que nos están planteando para transformar este mundo que desgraciadamente se está yendo a la basura y bueno, crear uno en el que podamos vivir dignamente. Un minuto, ¿qué te llevas de esta tertulia? Muchas ideas y a seguir trabajando y a irnos corriendo a desplegar más pancartas. Bueno, compañero Daniel, despidamos a los Hasta compañeros de luego, Baku. Javi. Hasta luego. Gracias. Salud y Hasta suerte. luego. Cuidaros mucho. En fin, nos quedan 10 minutos para cumplir los 60 que nos hemos autoimpuesto, aunque nos podemos pasar un poco, pero no creo que va a ser más de una hora la duración de la tertulia. Así que os dejo que puntualicemos, que digamos, que aportemos, que reflexionemos. A mí se me ocurre algo. A mí se me ocurre algo muy, muy, muy perverso. Y es cuándo haremos responsables a los políticos, administrativamente no, no políticamente, sino pecuniariamente, de sus decisiones. ¿Y cuándo vamos a ver decisiones penales en la clase política que no sean los de la corrupción, sino los del interés general, los de dejar a la gente como han dejado a la gente al descubierto en Valencia? ¿Cuándo se cambiará eso? ¿Cuándo lo veremos? Si me permitís, yo quería comentar, claro, que el tema de la justicia es muy complicado, ¿no? El tema está muy complicado. Recordar que el accidente del metro en Valencia, que murieron decenas de personas, solamente fue condenado el conductor del tranvía. O sea, solamente el conductor del tranvía. No hubo ningún otro responsable. Ahora puede pasar algo parecido. El conductor es el señor Mazón. Ya veremos si hay algún tipo de condena después de un procedimiento judicial, ¿no? Pero quería comentar interioridades de la mala política, o se ha hablado de los malos políticos, ¿no? Se ha hablado de que la Unidad Valenciana de Emergencias fue fulminada en septiembre, pero hay que comentar que fue fulminada en mayo. Se estableció la alianza entre el Partido Popular y Vox, ¿no? El Partido Popular dejó el tema de emergencias a Vox en la Consellería de Justicia e Interior. Considero que era un tema menor. Claro, evidentemente, cuando hay un reparto de carteras, el que tiene la mayoría cede aquellas competencias que considera que son secundarias. Y ya denotaba el PP que consideraba que Justicia e Interior y el tema de emergencias era un tema secundario. Y le dio la consellería a una consellera, Elisa Núñez, que era especialista en ciencias religiosas. Ese era su currículum, ciencias religiosas. Esa señora, cuando entró, lo primero que hicieron
unos meses, en septiembre, fue derogar el decreto por el cual se creaba la Unidad Valenciana de Emergencias. Y tardaron en nombrar al secretario autonómico de Emergencias, que es Emilio Argüeso, que es una persona impresentable, impresentable porque ha estado desaparecido 2 días en la Dana, no se sabe exactamente dónde estaba el señor Emilio Argüeso, que es una persona de Ciudadanos, ha pasado por varios partidos políticos, digamos, hizo la sepultura final de Ciudadanos y se ha integrado en el Partido Popular y se le ha recompensado con la Secretaría Autonómica de Emergencias. Pero la Dirección General de Política Interior, permaneció vacante desde la ruptura en julio entre el Partido Popular y Vox. Y ha sido nombrado director general, casualidades de la vida, el mismo día 29 de octubre, en la reunión del Consejo, fue nombrado director general de Política Interior a un señor que el currículum que tiene es que es especialista en vols al carrer. O sea, En toros. en toros es un festejo popular que es desgraciadamente muy extendido en los pueblos de Valencia o de la Comunidad Valenciana, que es vols al carrer, que ya cada año fallece gente atropellada por el toro en las fiestas populares, que tiene muchísimo arraigo, ¿no? Pues este señor, el único currículum que tiene es que es especialista en la organización de festejos como vols al carrer. Ese señor es director general de Política Interior, que fue nombrado el mismo día 29 en la agenda, en la primera agenda que tenía el señor Mazón, que era la reunión del Consejo, ¿no? Ahora lo que se dice es que va a cesar a 2 consellers o 2 conselleras y que va a salvar el barco, porque él evidentemente no quiere dimitir, porque el Partido Popular tiene un problema. Es decir, si dimite el señor Mazón, no tienen alternativa. La alternativa sería la alcaldesa de Valencia, Catalá, María José Catalá, pero María José Catalá, que ha estado agazapada precisamente viendo cómo el señor Mazón iba cayendo poco a poco, pero la señora Catalá, alcaldesa de Valencia, no es diputada. Entonces, no puede ser sustituto o sustituta del señor Mazón. Por lo tanto, ahí tiene el Partido Popular, tiene un problema, evidentemente por eso no va a dimitir el señor Mazón, pero es un poco situar en el contexto que estamos. O sea, va a sacrificar 2 peones, que son 2 conselleras, la consellera de Turismo, Nuria Montes, que es la representante del sector, porque ha trabajado en OSBEC, que es la patronal del turismo y de los hoteles. Carlos, esta es la amable, ¿no? La amable, la que trata también a la familia, ¿no? Sí, esa es la que, es la que dijo a las familias que no podían ir al sitio donde estaban los cadáveres y que esperaran sentadas a que el juzgado les iba a avisar cuándo podían rescatar el cadáver y darle, digamos, una sepultura digna, ¿no? La Nuria Montes y la consellera desaparecida también porque ha sido una nulidad absoluta, que es Salomé Pradas, que fue consellera de Medio Ambiente, y en la remodelación de julio fue nombrada consellera de Justicia Interior en sustitución de la que he comentado antes, la Lisa Núñez, la especialista en ciencias religiosas. Es que realmente es de película de Berlanga. O sea, realmente lo que hemos visto, si no hubiera sido por la desgracia, ¿no?, que ha sufrido la población, porque más de 200 personas fallecidas en situaciones lamentables, niños, o sea, niños de 3 años y de 5 años, por favor, o sea. Si me permites la comparación, Carlos, casi como un atentado en Atocha. Bueno, sí, del mismo tipo porque ha habido sangre fría en el sentido de que se ha negado hasta el último momento a enviar el mensaje a la población para que se protegiera, ¿no? Protegiera no de las lluvias, repito, porque el mensaje que se envió era de que iba a haber unas lluvias peligrosas. No, lo que hubo no son lluvias peligrosas, fue un tsunami, un desbordamiento de los barrancos que cogió a la gente haciendo la vida normal. Entonces, aparte de eso, pues es que es una película de Berlanga, o sea, analizas paso a paso de lo que sucedió el día 29 de octubre y los antecedentes que he comentado de los nombramientos políticos, etcétera, y es que es algo inaudito, absolutamente inaudito. Por cierto, un toque a mi compañero Ezequiel. ¿Sabes, Ezequiel, que una de las especies animales que más
va a sentir el cambio climático y está sintiendo el cambio climático es el animalito que tú tienes a tu lado, son los gatos. Gato. O sea, aquí Los tengo a gatos. este que está muy atento a la tertulia, está muy atento. Bueno, Bueno, yo Pepe, creo, José Antonio, que tú, que estás en el plano local, sí, todo. bueno, A ver, yo creo que en el asunto de Valencia, aquí lo que ha fallado es la preemergencia y la emergencia, es decir, el prevenir a la ciudadanía y la respuesta que se ha dado. Yo creo que a tu pregunta de la justicia, si alguien va a ser responsable desde el punto de vista penal, Vela, yo dudo, ¿no? Cuando estamos viendo que la política actualmente está judicializada o al revés, que es todo lo contrario, como se está viendo pues, en algunos casos que son ahora perseguidos por algunos jueces, concretamente con la mujer del presidente, pero cuando tú ves casos de corrupción en los que, como en el caso del señor Zaplana, todavía no ha entrado en la cárcel, pues uno no confía tanto. Queremos confiar, pero esperemos que también haya en la justicia un revulsivo, algo que cambie la situación para tener esa confianza y esa credibilidad. El caso, por ejemplo, de Jerez, tenemos a una alcaldesa que es corrupta, pero prescrita. Ella estuvo implicada en el caso Gürtel y fue declarada, bueno, se archivó por prescripción después de 16 años. Estuve dándole volteretas por los juzgados, por el Tribunal Supremo. El auto del juez de la Mata fue muy clarificador, que fue todo previsto dentro del caso Gürtel con premeditación. La alcaldesa sabía lo que firmaba, aunque ella decía que no sabía, una licenciada en Derecho y ahora es presidenta de la FEM y es senadora. Es como los jueces, muchas veces se le premia con un cargo superior ante posibles casos de corrupción. Y yo creo que en este asunto va a pasar como en el YA 42, como el Metro de Valencia y otros tantos que ha pasado. Al final, pues nadie tendrá la culpa y al final pues puede ser que también la culpa sea del que haya pasado en medio de este asunto, que será cualquier técnico. querido Javier Aroca, el último minuto, si te lo asignas a tu Sí, bueno, aire. yo confío en el pueblo y al mismo tiempo desconfío. No sé si me explico. Porque quiero decir que la última palabra la tiene el pueblo. La tiene el pueblo porque no por lo que se dice de que el pueblo salva al pueblo, ¿no? Sino porque el pueblo vota. Al final los políticos están ahí porque alguien lo ha votado. Y tengo la triste experiencia de cuando ocurrió lo del Nunca Más y del Prestige, que cuando terminó todo aquello, creo que, o cuando estaba terminando, creo que hubo unas elecciones locales, si no recuerdo mal, y yo me fui a los resultados, ¿no? Y después de la que se había formado allí, en toda la Costa da Morte y en los municipios más importantes, ganó el PP y en algunos por mayoría absoluta. Por tanto, ahí viene mi desconfianza. A mí me gustaría tener la posibilidad de testar inmediatamente qué están pensando los valencianos, pero no desde el punto de vista de su cabreo, su ira, ¿no? Sino qué estarían dispuestos a hacer. Porque si al final los valencianos votan lo mismo, o los sevillanos, o los jerezanos, o yo qué sé, o los gallegos, esto no tiene solución. O la solución quizás seamos nosotros los que tenemos la posibilidad de dirigirnos a la gente. A lo mejor tenemos que dirigirnos mejor y hacer más pedagogía y ser más instructivos y abandonar algunos discursos a veces que son de parte y contribuir a una mejor educación de la gente, que no solamente se hace en los colegios, sino se hace también en los medios de comunicación, sobre todo en los públicos. A lo mejor en los públicos hay que poner menos novillá y menos cascarrillo y menos, si me permitís la expresión, chuminar de la gaslota, y aprovechar los medios de comunicación públicos para que el pueblo sea mejor y que vote luego lo que quiera, que vote derecha o que vote izquierda, pero que vote de acuerdo con el propio desempeño de los políticos. Si un político lo hace mal
y después lo seguimos votando, el culpable no es el político, los culpables somos nosotros. Por tanto, de estas cosas hay que sacar una cierta enseñanza y comprometernos todos a que desde el punto de vista político aristotélico todos seamos cada día más políticos desde el punto de vista de más eficaces y más responsables de nuestros propios actos. Es bueno que le pidamos exigencia a los políticos, porque la democracia sin responsabilidad no es tal democracia. Pero la democracia no solamente son los que gobiernan, sino los que somos gobernados, formamos parte de un mismo cuerpo. Vuelvo a utilizar la palabra metabolismo, ¿no? Si no somos capaces de elegir buenos políticos y de exigirle responsabilidad a los políticos, la democracia no va a funcionar. Por cierto, Javier, no hubiera pintado nada el presidente de la Junta con una comitiva de 20 casi de jefe de Estado en Azerbaiyán, o hubiera servido algo. Pero bueno, Pepe, a estas alturas yo dije una palabra, creo que Daniel la repitió luego, lo del postureo. Hay mucho postureo. Ahí la gente quiere estar en Bakú y quiere aparecer con una velita y con un cepillo, incluso el monarca quiere aparecer con un cepillo limpiando en una calle de Paiporta o de Torrent, ¿no? Y bueno, pero eso es que nos conduce a 5 minutos de televisión, a una foto, a un selfie, pero eso es postureo. Es como cuando la gente va con un mechero y una velita o ahora ya con las luces de los móviles y dice, joder, qué solidario he sido con la vida, ¿no? Bueno, hay una solidaridad menor, voy otra vez a lo micro, ¿no? A eso de encender una velita o aparecer con un cepillo, y a una solidaridad mayor y falsa que aparecer en Bakú con una comitiva gigantesca, cuando han estado a punto de secar Doñana y otras muchas cosas que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, pero bueno, vuelvo a insistir, la responsabilidad es de ellos, evidentemente, pero si luego este señor sigue sacando mayoría absoluta y sigue nombrando consejeros y consejeras que dejan mucho que desear en la política y en la decencia, porque la gente lo sigue votando, entonces el problema no es él, el problema somos nosotros. Vuelvo a insistir, ya sé que esto es muy catastrófico, pero es que no entiendo la democracia de otra manera, sin la responsabilidad de los que votamos. Totalmente. Bueno, querido supervisor, Dani, podemos sentirnos orgullosos de lo que aquí se ha aportado, porque yo por lo menos me he enterado de cosas que no sabía, pero estoy seguro que cuando nos vea más de uno y más de una, se darán cuenta de que casi todo lo que aquí se dice es verdad, se habla de ello, están los papeles, se puede contrastar, y que no solamente hay gente que maneja medios de comunicación falsos, que no solamente hay gente que va de influencer y de postureo a hacerse fotitos con la gente y el turismo de barro, sino que hay gente que también pues lo buscamos la vida como podemos. De los que curramos y peleamos en Internet, hay que acordarse de vez en cuando, querido Javier, porque somos pocos y frágiles. Hay que pasar también del activismo, digamos, de pantallas, que ha llamado alguien, o activismo holgazán, al activismo de calle, al activismo real, ¿no? Que realmente mueve sociedades y consigue derribar estatuas y murallas, ¿no? Nos falta pasar a un activismo mucho más participativo, mucho más real, no solamente, digamos, digital o informático con el like, con el me gusta. Ahí Javier tiene toda la razón. Pues otra cosa que decir, ya para finalizar, y es que este fin de semana tenemos que conocer el contenido del primer acuerdo que firma con un medio de comunicación, porque es una plataforma de comunicación Internet, Ecologistas en Acción. Nos unimos a Ecologistas en Acción y Ecologistas de Zona Panorama y vamos a intentar hacer y decir y contar cosas que quizás no se pueda contar con ello en otros foros. Y es un lujo, Javier, que estés con nosotros, que hayas hecho un hueco, porque entre pelea y pelea, entre discusión y discusión, entre debate y debate, pues la verdad que tienes que andar ya casi al final de la semana exhausto. Pero hay que seguir, ¿no? No queda otra. Bueno, yo estoy muy feliz porque estoy con los míos, que soy de ustedes, que soy de mi familia. Y lo demás, un viejo aficionado al fútbol me dijo una vez, cuando yo era todavía un infante político, y me dijo, Javier, para triunfar no basta con ganar en casa, hay que puntuar fuera. Y es lo que yo pretendo. Ahora mismo estoy en casa, pero a veces tengo que ir fuera y tengo que puntuar, porque si no, no voy a llegar a ninguna parte. Muchas gracias. Todo un placer. Un orgullo. Y eran 130.000 personas desde el fondo, desde la foto. En fin. Gracias. Le decimos adiós a la señorita.